¿A qué se refiere este tema de no prevalecerá? Es interesante porque luego se le da una idea muy diferente y por eso quisimos tocar este tema. Entonces, de acuerdo con esto, nos encontramos primeramente con esta fuente del diccionario Strong H3201 y nos encontramos con esta palabra que es yacol. Y este yacol es importante mirarla, es un tetragramatón. Y esta palabra yacol, vamos a ver qué significa, cómo nos vamos introduciendo a este tema, ya que significa poder, comprender, conseguir, ser capaz, alcanzar, vencer, prevalecer, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Pues porque dice aquí en el Salmo 21:11, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, pero no prevalecerán. Entonces aquí es donde se encuentra yacol. Y entonces esta palabra yacol, vamos a mirar que eh, su significado prevalecer, pues lo vamos a dirigir exactamente al texto donde nos va a direccionar la intención de este tema, ¿no? Entonces tenemos que nos vamos a encontrar con otro prevalecer, pero en griego, por eso lo encontramos en el G2729 y aparece esta palabra, katishu, y esta palabra aquí para que recordemos nuestras clasecitas de etimología grecolatinas, que aquí es griegas exactamente. Entonces está la kappa, la alfa, la tau, una iota, una sigma, una G, una epsilon y una omega. Entonces es katishu. Y esta palabra efectivamente significa prevalecer, ¿sí? Vencer o bien superar o derrotar. Y efectivamente esto lo vamos a mirar por lo de que dice Mateo 16:18, que dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí está lo de este tema, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí muchos se imaginan que son las flamotas, un incendio, ¿no? A lo que se viene a hacer referencia a esto, pero vamos a ver a qué se va a referir. Entonces dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esos tres elementos vamos a analizarlos por separado. Y por ejemplo, puerta, aquí está el término, la expresión puerta, una puerta bien asegurada con bastantes seguros ahí, como de castillo. Y esa palabra puerta, pues precisamente nos va a ayudar a entender este texto, ¿no? Entonces, está esta palabra que es pule, y esta palabra pule significa portón, ¿sí? Y dice aquí literalmente de una puerta de gran tamaño, no es cualquier cosa, ¿eh? Entonces, aquí esta puerta debe ser un portón de esas grandototas pesadotas, ¿no? Por ejemplo, en los muros de una ciudad encastillada es lo que se encontraba. Lucas 7:12 es la referencia. Y dice aquí, los sepulcros se encontraban a extramuros de las ciudades. Y vemos ahí los textos de refuerzo, ¿no? Por consiguiente, vamos a ver algunos otros ejemplos, porque también de forma metafórica, vamos a ver aquí, se habla de las puertas a la entrada de los caminos que conducen a la vida y a la destrucción, como lo que dice Mateo 7:13-14, ¿no? Donde dice que hay dos caminos, un angosto y uno ancho. Entonces los anchos dos son los que llevan a la destrucción. Y aquí vemos uno angostito donde apenas pasa uno, ¿no?
hay un camino y una puerta estrecha. ¿Cuántos pueden andar por ahí? Pues poquitos, ¿sí? Pero también vamos a ver este otro. eh, Cambió considerablemente el tamaño de esta puerta, si te das cuenta, ¿sí? Y dice aquí, la importancia y poder de los portones hacía que fueran considerados como sinónimos de poder, exactamente. Y claro que en las ciudades encastilladas, hasta de dos puertas, ¿no? Había, como eran los muros tan anchos, uno aquí y otro allá. O había doble muro, exactamente, ¿sí? Entonces, sinónimos de poder por metonimia, se usaban entonces las puertas para denotar a aquellos que junto a ellas ejercían el gobierno y administraban justicia. Efectivamente, en ese lugar es donde por tradición ahí estaban los jueces, estaban ahí los que impartían justicia, que en un momento determinado podían ser personas experimentadas y reconocidas en el pueblo. Entonces, algunos piensan que esto es la puerta del infierno, mira, ¿qué tal? Dicen, no, es que hay mucho fuego. Ah, pues ahí está, sí. ¿Qué viene siendo esto? Pues la boca de un volcán. No, es que es el pleno infierno. Siempre se imaginan el infierno con fuego, ¿sí? Pero ¿qué hay de eso? Vamos a mirarle. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces aquí se oye de vuelta el término puerta, donde el mismo maestro, él dice, yo soy la puerta. Entonces se emplea aquí no el mismo término de allá de pulé, sino que es estura, que es este término griego, y este término tura también igual significa puerta. Y de acuerdo con esto también lo encontramos en Mateo 6:6, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Entonces aquí, esta puerta que está aquí, es esta, como la que dijo el maestro, yo soy la puerta. Una puerta de una casa, es una puerta pequeña, no es una puerta de un castillo gigante, ¿no? Otro más. Mateo 27:60 dice, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra, a la puerta del sepulcro se fue. Entonces se está usando otra vez aquí el término que estamos mirando aquí arriba, que es tura, y este término pues es una puerta pequeña, no es grande, no es amplia como la de los castillos, ¿no? Entonces ahí está un camino angosto, en la profundidad se ve menos por perspectiva, más chiquito, pero es un camino a final de cuentas angosto, ¿no? Entonces pensamos que puede referirse también que al final de este camino podríamos poner una puerta, y esa puerta tendrá que ser no pulé, sino tendrá que ser en todo caso tura. Muy bien. ¿Cuáles son entonces las puertas del infierno? Ya ves que dice el texto, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces vimos un cráter de un volcán a todo lo que da, y pues ¿esos son las puertas del infierno? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Sí? Entonces, pura imaginación, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar que en el texto, cuando se habla de infierno, se usa el término Hades, que es infierno, pero también puede significar ¿qué? Sepulcro, exactamente. Por consiguiente, aquí es importante ver que muchos se dejan llevar por la novela de Dante Alighieri, ¿no? No, simplemente Hades es un sepulcro y punto y aparte, ¿sí? De acuerdo con lo que dice el texto. En otras palabras, dice aquí, el poder de la muerte, porque insistimos, el texto dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces por eso estamos poniendo aquí que el poder de la muerte es el proceso fisiológico de envejecimiento, y que culmina con el fallecimiento o la corrupción. Es decir, cuando una persona nace,
desde ahí es un material nuevecito. Pero desde ahí, desde ese momento en que se formó ese producto en el vientre de la madre, desde ahí ya empieza a envejecer el muchachito, la muchachita, ¿sí? Entonces por eso ponemos aquí. Claro, estos ya son adultos, un joven, va pasando las etapas de la vida y pues ya no lo encontramos hasta que está anciano, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver este Salmo 22-29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, postraránse delante de él todos los que descienden al polvo. Si bien ninguno puede conservar la vida a su propia. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues son de las cosas que no podemos controlar el tiempo que pase por nosotros. Podremos usar cremas, tratamientos y tal vez retardar los efectos, pero el tiempo no podemos pararlo. Entonces por eso dice ahí, se van a postrar todos los que descienden, todos se postran y todos ahí terminan. ¿Sí? Entonces aquí vemos otro caso de una muchachita, una adolescente, como va pasando la madurez, ¿te das cuenta? Como va pasando la edad, va cambiando la piel, la textura de la piel, el color del pelo, de las cejas, y se van remarcando, inclusive fíjate ahí las arrugas, ¿no? Principalmente lo de que es el contorno de la boca, pues va cambiando. Eso es interesante. Y no podemos hacer nada contra eso. Imagínate, tú si eres mujer, quién sabe en qué etapa de vida estás, pero así uno va transcurriendo el tiempo. Y la única memoria así fehaciente es tu memoria que tú tienes. O si lograste tomar algunas fotos o que te las tomaran, pues ya te das cuenta, ¿no? De los cambios que has tenido. Entonces dice aquí el Santiago 4:14, ciertamente nuestra vida es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto claro, la perspectiva de lo que es Dios. Para nosotros, pues sí, los años pues no dejan de ser años de 365 días, pero para el Eterno, pues somos un vaporcito simplemente, ¿no? El Salmo 22-29 dice, si bien ninguno puede conservar su vida, su propia alma, sin embargo, aquí es algo muy importante. ¿Sí? Aquí vamos a ir entrando al tema en el sentido que se le quiere dar. No por una propia interpretación, sino porque sí está planteado en el texto. Y el Salmo 26:10 dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces fíjate, esto lo dijo el rey David, con muchísimos años antes de que viniera el Mesías, ¿sí? Y esto pues se recuerda, ¿no? Se recuerda aquí en el libro de los Hechos 13:35, dice, por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose al Mesías exactamente. Entonces, él va a morir, pero es interesante que dice aquí, no permitirás que sea dejado su alma en el sepulcro, ¿sí? Y si te des cuenta, regresamos tantito, en de aquí de Hechos de los Apóstoles, no permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, la descomposición, ¿no? del cuerpo. En Hechos 2:33 dice, así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa en Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué significa esto? Pues que el Maestro fue levantado, o sea, hubo en él una resurrección. Filipenses 2:7-8, sin embargo, hablando del Maestro, dice que él se humilló, se hizo sencillo. ¿Qué tan sencillo? Como un hombre común y corriente como tú y yo. Hecho obediente, dice, a la muerte. ¿Cómo que obediente a la muerte? Lo mataron, por supuesto, porque ahí lo dice, y muerte de cruz. Si no hubieran existido el ajusticiamiento que se le dio, porque uno lo pedían y otros lo ejecutaron, pues no hubiera muerto, por supuesto. Pero existieron
en su momento estas personas y efectivamente le dieron muerte al maestro, ¿sí? Pero dice Romanos 8:11, importantemente, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, entonces Cristo resucitó, claro. Si ese mora en el que levantó de los muertos a Jesús, vuelve a decirlo el apóstol Pablo, a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, efectivamente aquí se está vislumbrando, se está dejando ver, que el maestro resucita. Y es interesante porque él al resucitar no ve que no experimenta corrupción de su cuerpo, no como en el caso de Lázaro, ¿no? Que llegó el momento donde apestaba por la descomposición. En este caso no fue así. Entonces, abrimos esta llavecita porque dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Entonces, cuando aquí hay un elemento importante, que en el bautismo se asemeja una sepultura en las aguas, y cuando te sacan de las aguas, pues da la impresión de que estás resucitando, es lo que da a entender aquí, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en novedad de vida. Entonces, esta es una resurrección espiritual, ¿sí? Le damos muerte a lo viejo, al viejo hombre y resucitamos, ¿sí? Así como Cristo resucitó de los muertos. Aquí vamos a plantear que dice aquí el siguiente texto, el 5, porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, de modo material exactamente. Aquí como lo estamos remarcando. Y dice, acorde a esto, a este tema, 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder, ya en una forma material, ¿sí? Entonces, de esta manera, como el maestro no fue dejado en el sepulcro ni que viera descomposición, en este caso no es que no nos vayamos a descomponer, sí nos vamos a morir y tal vez ya cuando venga el maestro ya ni existen los huesitos, de hecho, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Resurrección espiritual. Dice aquí, en Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él, por gracia sois salvos. Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. Entonces, esto es algo que motiva a ¿qué? Alcanzar lo que se llama el segundo nivel. ¿A qué le estamos llamando esto? Lo que sería en todo caso una transformación. Entonces, por ende, en un momento determinado, tienes una resurrección espiritual porque conoces de la palabra y te sumerges para tener una semejanza de resurrección en vida, ¿sí? Entonces dice 2 Corintios 4:14, estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente de ese evento tan importante que es el momento de transformación en una resurrección, ahora no la espiritual, sino haciendo referencia a una resurrección física, ¿sí? Y claro está, con una transformación física, ¿sí? Entonces dice aquí en Hechos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Entonces, aquí el maestro, cuando él se hace carne, acuérdate que él está con Dios, con su Padre, y dice Juan que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces él viene a participar de lo mismo, es como un ser humano como tú y yo, y él experimentó precisamente la muerte, ¿sí?
Y entonces aquí se dice que el que tiene el dominio de ese acto fisiológico, pues es el diablo, porque se asocia precisamente el pecado a la corrupción. ¿Sí? Dice Isaías 25:8, qué importante texto. Destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Queda entender esto, fíjate, es interesante. ¿Sí? En un proceso fisiológico natural, se nace, se crece, se madura y se muere. Pero de acuerdo con este texto dice que esa última parte se va a eliminar. La última parte, exactamente. ¿Debido a qué? Efectivamente a una transformación. Y dice aquí que hacia el año 712, antes de la era común, fue dicho esto por el profeta Isaías. ¿Sí? Entonces cuéntale que va pasando el tiempo, va disminuyendo el número, porque nos vamos a ir aproximando a la era cero, luego al tiempo de quién, exactamente. Mateo 28:7 dice: luego vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, hablando de Jesús. De hecho, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, ya se los he dicho. Entonces es importante aquí porque lo que se dijo en Isaías 25:8, 712 más 26, pues nos está llevando a una suma de ¿qué? De 738 años, ¿no? Después. Entonces va a empezar aquí el primer evento de donde en una persona normal como tú y yo, ya se interrumpió el proceso fisiológico de un ser vivo, al no tener esa etapa fisiológica de destruirse, ¿sí? Hacia el año 30 exactamente, ¿sí? Entonces algunos dicen que es el año 30, algunos año 26, por eso sacamos esta fecha. Y dice una profecía cumplida alrededor de 742 años después, tomando si fuera el año 30, exactamente. Entonces aquí, de veras que cómo se asusta uno con esto, porque dice aquí, Oseas 13:14, de la mano del sepulcro los redimiré. Es decir, la muerte a todos nos llega, pero cuando dice aquí que nos va a salvar de ese momento, de ese último momento final de la vida cuando desciendes al polvo, y dice: librarélos de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. O sea, el final del proceso fisiológico, que es la promesa que se está hablando en Isaías 8 que vimos, ¿no? Y dice: arrepentimiento será escondido de mis ojos. Ahí está, se pone uno con la piel ceriza, ¿no? Por consiguiente, al decir: y las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, se hace referencia a que, 1, no se perderá ninguno que sea de la iglesia de Dios. Eso lo tienes garantizado, ¿eh? No, pero es que no me dieron papel. Bueno, pero vas a quedar escrito en el libro de la vida. En el 1:1 ponemos: el perfil del integrante de la iglesia es guardar los mandamientos de Dios. Y dice: y tienen el testimonio de su Hijo, Revelación 12:17. Y por supuesto también se enfatiza la resurrección prometida a los que perseveran en hacer el bien. Entonces, es interesante esto, porque esa promesa de vivir, de resucitar, es algo que debes de tener seguro, y por eso la leyenda y las puertas de la destrucción no van a prevalecer contra ti. Entonces vamos a ponerle mucho ánimo. Cuando se muere no se finaliza, sino que es un paso que se debe de dar para esa invitación que se nos hace a estar con el Maestro en su segunda venida. Entonces dice aquí Isaías 66:7, antes que estuviese de parto, parió. Antes que le viniesen dolores de parto a una mujer, pues parió su hijo, ¿no? Y dice Isaías 66:8. Pero si vamos a ver aquí que no se habla entonces de una mujer. ¿Quién oyó cosa semejante?
¿quién vio cosa tal? Parirá la tierra en un día. Entonces ya no es de una mujer, sino de la que la tierra va a parir en un día. Y dice, nacerá una nación de una vez. ¿Cómo la ves? Asombroso, ¿no? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. Una ilustración que más o menos podría pensarse que puede ser así, lo que se está diciendo aquí en Isaías 66, 8. Te compartimos nuestros elementos, esperamos que te haya gustado este tema y estamos en comunicación contigo.